Bienvenidos a este su programa por este su canal. Nosotros siempre estamos conectados con ustedes tratando de presentar temas de interés general. Y cuando hablo de interés, nos agrada mucho el reporte del magnífico interés que despertó el último programa. Y hoy vamos a hacer un segundo programa con el mismo tema, que es hijos sin padre. Hoy tenemos también la compañía de nuestro ya compañero, parece ser que inseparable del programa, y es Jordi. Así que, Jordi, te damos la bienvenida. Muchas gracias por esta colaboración y esta presencia tuya en el programa. Y bueno, esperamos de ti un compartir con todos tus conocimientos y un manejo muy profundo de los temas tratados. Bienvenido. Vaya acogida. Muchas gracias, Rosalba. Un gusto estar aquí como siempre. Bien, ya entonces podemos entrar en el tema, ¿verdad? Como decimos que es el segundo programa, considero, Jordi, que podríamos nosotros, a manera de síntesis, contextualizar el resumen del programa anterior. Y en ese orden de ideas, pues podemos decir que habíamos enfatizado un primer punto que se refiere a que cualquiera que haya sido la razón que llevó a una familia a experimentar la ausencia del padre o de la madre, que puede estar dada por la separación, por el divorcio, por el fallecimiento, pues cualquiera que sea el motivo, esto impone ciertas circunstancias dolorosas y críticas para los miembros de la familia, para todos, circunstancias que se deben atender y dificultades que deben ser orientadas hacia una solución, ¿te parece? Así es, así es. Y bueno, ya que has hablado de un resumen del programa anterior, el programa anterior nos centramos sobre todo en aquello que no se debería hacer, ¿no? Y lo primero que no se debería hacer, aunque no se nota a primera vista, es no dejarse llevar por el sentimiento de culpa, habíamos dicho, ¿no? Porque el sentimiento de culpa puede provocar dos tipos de acciones en la persona, ¿no? O mejor dicho, la que sobresale es que este sentimiento de culpa va a hacer que la madre sea demasiado sobreprotectora con el niño, ¿no? Claro, que es que mi hijo quizás no tiene padre por mi culpa, etcétera, etcétera, hay muchos pensamientos, ¿no? Y eso la lleva a tratar de compensar aquello que siente, bien, engriendo demasiado al niño. Esto evidentemente no beneficia ni a la madre ni al niño, porque al final el niño termina convirtiéndose en alguien caprichoso, en alguien insoportable incluso para la madre. Solo que la madre, debido a este sentimiento de culpa, como que no puede dejar de actuar de esa manera, ¿no? Y otra cosa de la que habíamos hablado y con la que habíamos cerrado el programa anterior era la importancia de la masculinidad simbólica. Y aquí hacíamos referencia a Dios Padre, también a Jesucristo, ¿no? Entonces, esto es lo que habíamos dicho en el programa anterior. Aquellos que quieran ver un poco más pueden ir a nuestro canal. El programa se llama Mi hijo no tiene padre. Es la parte 1, esta es la parte 2, ¿vale? Y ahora, Rosalba, si te parece, pues entramos a decir aquello que sí se tiene que hacer, ¿no? De forma muy práctica. No sé, ¿qué te parece a ti, Rosalba? Muy bien, Jordi, porque has enfatizado los dos puntos que unidos al que expuse yo, pues son como los tres principales puntos que tratamos en el programa anterior. Para hoy hemos traído algunas observaciones que bien utilizadas nos pueden ayudar en la formación y educación de los hijos para enfrentar circunstancias de ausencia del padre o de la madre. En esto tenemos que ser muy sinceros y las circunstancias varían, el tipo de familia también, la personalidad de cada uno de los que componen o integran la familia igualmente varía. Entonces, lo que nosotros hacemos es una aproximación que está sujeta al análisis propio y profundo Así de es. cada hogar. Pero Así permítenos, queridos asistentes a nuestro programa, como dar a manera de observación, ¿verdad? Salvando este principio. Cada situación, cada familia
merece un análisis muy particular. Bien. Así es. Siguiendo entonces, decimos que los varios motivos por los que el padre podía faltar, todos ellos, sean de un orden o sean de otro, traen consigo consecuencias e impactos para los niños. Una separación amistosa puede ordenar las cosas de forma diferente a una separación con miles de problemas y de agresiones, a un fallecimiento también del padre que implica también la ausencia en el hogar. Así que en cualquier caso, es importante que el niño conozca la verdad. Eso es algo bien importante que lo debemos tener siempre presente. Pero Jordi, hay algo que cuando hablamos de verdad pareciera que nos sintonizáramos en que tenemos que contarle todo al niño. Es una pregunta que dice, no. Las razones por las cuales los adultos tenemos decisiones que implican una separación pertenece a los cónyuges, no a los niños. Y lo que se rompe en esta relación es esa relación conyugal, no la relación de hijos-padres, filial, o la relación fraternal. Por tanto, aunque los cónyuges se separan, siempre debe estar orientado y protegiendo a los niños para que ese crecimiento emocional, afectivo, se siga dando como hijos y como hermanos. Así es, Rosalba. De suyo eso también lo tocamos un poco en el programa anterior. Es muy importante eso que acabas de decir, ¿no? Lo que se rompe, en todo caso, es una relación de pareja, ¿no? Pero no se rompe y no se puede romper jamás una relación filial. Eso no se rompe ni aquí ni en el cielo. Eso no se rompe en ningún lado. Bien, entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y otro aspecto, Rosalba, que a mí me gustaría resaltar de cara a decir lo que se tiene que hacer, y es que parafraseando a algunos autores, podríamos decir que la madre en estos casos tiene que salvarse a sí misma. ¿A qué me refiero? La madre tiene una tendencia a donarse totalmente a su hijo. Quiere hacerlo todo por su hijo. Si por ella fuera, que su hijo no sufriese nada, que viviera, que su hijo, si su hijo podría vivir en un mundo donde no le faltara nada, no tuviera ninguna contradicción, sería genial, ¿no? Ahora, esto se encuentra con la tendencia, vamos a decir así, posesiva que también el hijo puede tener respecto de su madre, ¿no? A tal punto que puede llegar incluso a convertirla en una especie de, entiéndase la palabra, criada, ¿no? Que la mamá tiene que hacer todo, ¿no? Y como la mamá justo tiene esa tendencia de hacerle todo al hijo, pues ahí se juntan estas dos tendencias y lo que resulta no es nada bueno. Entonces, normalmente, el que salva a la madre de esta tendencia, ¿no? De estas dos tendencias, normalmente el que salva a la madre es el padre, ¿no? Que le dice a la madre, tú no tienes que hacerle todo al hijo, y le dice al hijo, tú aprende a hacer tus cosas solo, ¿no? Aunque llores, aunque te duela, aunque a la mamá también el sentimiento le gane, es el papá como el que pone allí el límite entre la madre y el hijo, ¿no? Un sano límite que le va a dar libertad a la madre y una sana independencia al niño, ¿no? Ahora, al no estar el padre, la madre tiene que ser muy consciente de esto de esta tendencia que tiene, que es una tendencia muy buena, solo que cuando no se controla, pues da efectos negativos. Bien, entonces a eso me refiero cuando digo que la madre tiene que salvarse a sí misma. Y para esto ayuda mucho el ser crítico, en este caso crítica, consigo misma, ¿no? Y también tener personas que puedan ayudarle a ver quizás cosas que ella por sí sola no consigue ver. Ojo, ahora yo estoy hablando de madre, pero lo mismo podría aplicar un padre, de diferente forma, un padre que por X motivo su niña no tiene mamá, pues también va a tener que ser muy crítico consigo mismo, ¿bien? Y estar abierto a observaciones de personas cercanas y buenas que puedan ayudarle en esta tarea. Este es un aspecto que a mí me gustaría resaltar, Rosalba. Y es un aspecto bien interesante, Jordi, y estás definiendo también
que muy frecuentemente cuando hay este vacío de padre o madre, el cónyuge que orienta a los hijos pareciera que como que le echara toda la culpa a esta persona que está ausente, bien sea el padre o la madre. Y entonces como que tratamos de cubrir lo que hace el uno y lo que hace el otro. Uno como mujer no puede ser padre y madre. El hombre no puede ser padre y madre, que toca en un momento dado a asumir una orientación y educación de los hijos que requiere cubrir el vacío del otro, es diferente. Pero es justamente lo que decíamos también en el punto anterior. El hijo, al saber que papá ya no está, papá ya no va a venir, papá ya no va a almorzar con nosotros, papá ya no va a jugar contigo, y el niño, eso sirve de elemento fundamental para decir, ahora vamos a tratar de hacer esto, y como madre orientar ese desarrollo dentro de un contexto masculino. Así es. O de un contexto femenino, si es Así el padre el que está orientando. Pero así no tratar de hacer las dos cosas, porque no podemos, o sea, o no les estamos dando una imagen muy certera. Así es. Y nos estamos agotando como personas. Entonces a veces caemos en el victimismo, ¿no? Que me tocó todo, qué vida la mía, este señor se fue todo mentira, fue todo un engaño, y fuera de eso me toca con estos chinos, ojo con eso, porque los niños están escuchando eso. Así y es. una de las cosas que se tiene que siempre trabajar en los niños es que papá y mamá los aman mucho. ¿Sí? El amor de padres hacia los hijos para conservar esa línea filial de amor, que es lo que sostiene y dinamiza el crecimiento de los niños. Totalmente. Y de suyo, este victimismo del que tú hablas puede ser más común de lo que pensamos y se va a traducir en que el niño puede llegar a la conclusión de que es un fastidio, de que es un peso. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, la mamá va a decir, no, claro, este fulanito, menganito se fue, me dejó, lo que sea, no sé, la historia que haya detrás, ¿vale? Yo no sé, cada caso es diferente. Y claro, dice, bueno, yo me quedé aquí por ustedes, hijos míos, ¿no? Porque los amo. Claro, en pocas palabras le está diciendo al niño, yo no soy libre por tu culpa. O sea, si tú no existieras, yo estaría, qué sé yo, haciendo un millón de cosas diferentes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este victimismo, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos que hacer es aceptar nuestros errores, ¿vale? Ojo, hasta donde nos correspondan. No me voy a cargar yo con los errores del otro, tampoco, ¿eh? Pero si en algo he fallado, lo reconozco y sigo adelante. O sea, que mis hijos vean, si soy padre soltero o madre soltera, que vean que soy padre o madre con alegría, con fuerza, de tal manera que mis hijos aprendan en mí aquella masculinidad o feminidad que yo estoy reflejando. Y como bien dijiste tú, Rosalba, habrá situaciones en las que una madre soltera quizás tenga que, vamos a decir así, tomar una actitud más fría, quizás más propia de un papá, ¿no? Pero es lo que tú dijiste. Ojo, de manera circunstancial toma esa actitud, no significa que sea un papá, ¿vale? Es una mamá y eso el niño le va a ayudar muchísimo, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con el victimismo, ¿vale? Porque a través del victimismo queremos muchas veces hacernos quedar bien a nosotros y expresar amor a nuestros hijos, pero los efectos o los resultados que se obtienen no son beneficiosos ni para la mamá o el papá soltero y mucho menos para los hijos. Y hay otro punto que me parece que es de suma importancia y que tú haces el preámbulo de él, y es el diálogo que debemos tener con nuestros hijos. Es un diálogo que lleva y está orientado a la esperanza de conformar y vivir siempre en una familia, sin estar recalcando que es que como su mamá se fue o como su papá se fue, pero somos familia.
2, 3 personas, etcétera, o el abuelito que vive con nosotros, etcétera. Pero eso somos familia. Y entonces vamos creando en el niño ese concepto de familia, de identidad en unos principios, ¿verdad?, que él debe asumir entregados por quien tiene a su cargo la custodia y la orientación de los niños. Por otra parte, es también importante que en ese diálogo no solamente hable quien está orientando, padre o madre, a los niños, sino que dejen expresar a los niños lo que ellos sienten, ¿verdad? Y lo que ellos comprenden de la situación para manejar un diálogo en el lenguaje de los niños, en el caso de que sean niños, porque también se dan muchos casos, desafortunadamente, en que el joven va teniendo 10, 12, 15 años o 20 también, y padre o madre resuelven cada cual coger un camino aparte. Entonces, en esas diferentes etapas, ¿verdad, Jordi? Tú vas entregando un diálogo muy particular según la edad. Es muy diferente hablar con un niño que está atravesando ya una preadolescencia, hablar con una persona que ya está de 20 o 25 años y mucho más exigente con niños de 5 años, de 3 años, de 6 años. Los lenguajes varían, la forma de expresar una ausencia de padre o madre. Sí, totalmente. El lenguaje varía y una cosa que yo quiero resaltar en esta comunicación es la apertura del adulto. ¿A qué me refiero con la apertura del adulto? Que el hijo no llegue a la conclusión a partir de nuestra forma de actuar de que hablar de padre o de madre es algo malo, es como que es algo que está prohibido. Llegará un momento en que el niño o la niña te pregunte, ¿y cómo es mi papá? ¿Cómo te conociste con papá? ¿No? Claro. ¿Por qué te separaste de papá? ¿No? ¿Qué pasó con papá? ¿No? Entonces, que el niño vea, el niño y la niña vea que hablar de su padre no está prohibido en la casa. Y si el niño quiere saber algo sobre el papá, que sepa que se lo está preguntando a la persona indicada y que no vaya a buscar respuestas por otros lados, ¿no? Esto es muy importante, no que va a hablar con la tía, con mi papá, no, tu papá era un maldito desgraciado. No, porque quizá la tía no tiene esa finura de madre, ¿bien? Que sabe que ese tipo de frases pueden dañar la identidad del hijo o de la hija, ¿vale? Entonces, estar abiertos al diálogo. Y poco a poco, como bien has dicho tú, Rosalba, irle soltando la verdad, poco a poco. Si tiene 3 años, 5 años, le diré que su papá lo quiere mucho, pero que, bueno, entre nosotros la cosa no funcionó, pero hijo, a ti te amamos con locura. Después, cuando tenga 15 años y me vuelva a hacer la pregunta, porque las preguntas vuelven, ¿ok? Son las mismas, pero cada vez más profundas. Quizás ahí ya pueda soltarle un poquito más de la verdad, porque sé que mi hijo ya está preparado para acoger esa verdad. Entonces, dentro de este diálogo, Rosalba, que tú has resaltado, yo diría que aquí, dentro del diálogo, el más importante es el niño. ¿Por qué? Porque es su identidad la que está en formación, es su personalidad la que está en formación. La nuestra quizás ya está un poco formada o deformada, no lo sé, ¿no? Pero la del niño todavía tiene mucho por delante. Esto quisiera decir, Rosario, respecto a lo que tú has mencionado. Pero mira, tú dices algo que es muy, que como que exige un interés y un tocar ese punto. La separación es algo que te deja a ti como padre y a mí como madre un vacío también enorme, un conflicto personal muy fuerte. Entonces, no es centrarnos, ¿verdad?, en cómo formo yo a mis hijos, en cómo tú que te quedaste con los hijos vas a formar y educar a los niños. Es también preocuparme, ¿verdad?, por solucionar una situación conflictiva que estoy viviendo para poder entregar lo mejor a mis hijos. Porque hay un dicho muy popular y cabe en este momento, y es que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no?
Y Así entonces es. cuando el niño te molesta mucho, cuando te saca ya de la paciencia, de todo ese equilibrio que tú guardas, entonces ¡trax! Explota y explotas con cosas porque, uy, es que tú no comprendes que por ti es que yo he estado aguantándole, no dice amando, aguantando. Todas estas expresiones hacen que el niño vaya creciendo con lo que tú decías, sentimientos de culpa, y al ingresar en un ambiente escolar empieza a sentirse como inseguro, vienen los complejos y viene esa situación de que no comparte, no se socializa con el otro. Entonces, estamos transmitiendo al niño muchos complejos, ¿verdad? Que no tienen por qué transmitirse. Y cuando los niños van comentando sus cosas, porque igual que los adultos necesitan comunicarse y en su lenguaje de niños, pues hablan de sus cosas y yo no tengo porque mi papá se fue o porque mi mamá se fue. Y entonces cuando pelean por el juguete que no se pueden prestar o el lápiz que no lo prestaron, entonces sale, claro, por eso es que como usted es así, porque como no tiene papá, entonces van deformando esa identidad y ese crecimiento personal del niño, ¿verdad? Y se van Así es. sintiendo como personas extrañas, como fenómenos, y los demás los van alejando. Y este es un Así buen es. principio para tocar algo que creo que ya le hemos dado también algún tratamiento, y es el bullying. Esto puede iniciar con un bullying que va caminando, ¿verdad? Galopando lentamente, pero que pueden llevar al niño a conducirlo en 15, 20 años a un suicidio. Así es, así es. Bueno, el tema del bullying es muy, muy amplio. Yo creo que nos dé tiempo, pero así es cierto. Nosotros los adultos eh, podemos darnos cuenta de que ciertas actitudes, ciertos comportamientos, quizás sí están influenciados por la carencia del padre. Sin embargo, no nos toca a nosotros decírselo al niño, ¿ok? No podemos decírselo al niño. Si algo nosotros, justamente porque tenemos ese conocimiento, trataremos también de poner factores, de poner, no sé, favorecer comportamientos para que el niño se vea favorecido en su desarrollo, ¿bien? Y no se quede en ese obstáculo. Pero evidentemente yo no voy y le digo al niño, tú eres así porque no tienes padre. Lo estoy matando, lo estoy matando. Y otro aspecto, Rosalba, que tú has dicho es cuando el niño va al jardín, va a la escuela, ¿no? Ajá. Y aquí hay algo que también yo creo que es algo que como madre soltera se tiene que hacer. Y es que no hay que tener miedo de la libertad del hijo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces cuando hay una inseguridad dentro de la madre, esa inseguridad le lleva a ser sobreprotectora con el niño, ¿no? Y lo que muchas veces no va a aguantar o ante las circunstancias en las que se va a sentir insegura es cuando el niño se desprende de ella, ¿no? Porque ella quiere proteger al niño, quiere siempre tenerlo bajo su radar. Y es totalmente comprensible, incluso dentro de un papá. ¿Bien? Sin embargo, puede hacer que el niño también absorba esa inseguridad y no sea libre de manera correcta. Entonces, aquí una cosa que tenemos que decir es que no tenemos que tener miedo de una sana libertad de nuestros hijos. Si bien es cierto que la madre por naturaleza es el refugio de los hijos y el padre es como que el símbolo de la independencia de los hijos, es ahí una vez más donde la madre tendrá que, vamos a decir, aquí en Perú hay una frase que dice hacer de tripas corazón, aunque el corazón se le mueva, ¿bien? Dejar que el hijo vaya, ¿bien? Dejar que el hijo se vaya, porque si bien es cierto que yo puedo tener una inseguridad, no significa que tenga que transmitírsela a mi hijo, ¿bien? Aunque la tenga yo muy profundo, ¿bien? Entonces no tenemos que tener miedo de la libertad de nuestros hijos. Y dentro de esta sana libertad que nuestros hijos van desarrollando, hay otro aspecto, Rosalba, que también me gustaría resaltar como algo que se tiene que hacer, y es el hecho de que tenemos que admitir los errores de nuestros hijos.
¿Para qué? Para poder corregirlos. Porque también tenemos la tendencia a no querer ver determinados errores, ¿no? Tengo esa tendencia a decir, no, mi hijo hizo esto, pero fue por culpa de esto. No, fue por culpa de esto y por culpa de esto otro. O sea, pero como que nunca mi hijo es totalmente responsable de aquello que hizo. Entonces, justamente por no admitir estos errores, no logro crear en mi hijo un sentido de responsabilidad. Entonces, tengo que admitir los errores de mi hijo hasta donde sean suyos. Si bien es cierto, si el error después es de la profesora o del amigo, pues no voy a admitir esa parte como error de mi hijo, ¿no? Pero hasta donde sea responsabilidad de mi hijo, tengo que admitirlo para poder corregirlo y poder ayudarlo a que el día de mañana sea un varón, una mujer responsable. No sé, Rosalba, ¿qué piensas tú al respecto? Es muy válido lo que tú dices, Jordi, y eso nos lleva a comprender también que el niño o el joven en hogares donde hay ausencia de padre o de madre, igual puede sentirse a veces, ¿no? En esos diálogos personales que todos tenemos, pues como que sienten agresividad y por qué, y entonces se preguntan por qué yo tuve que estar en este hogar, y entonces como que tratan de sentir una gran frustración porque mis amigos tienen papá y mamá y yo no tengo, porque de una manera cuando tú interactúas en ambientes diferentes, pues vas evaluando lo que hay en el otro lado y lo que tienes en el propio. Entonces eso va generando también muchas situaciones de frustración, pero eso tiene que encauzarse muy bien para que esa frustración no lleve a los niños que van creciendo y a los jóvenes que van madurando a una rebeldía total, porque son aquellos hijos que no reconocen autoridad alguna y Así entonces es. no se aguantan ni el hogar, no se aguantan ciertas normas de convivencia, ¿verdad? Y a todo momento están en contra de todo. La Así es, así mejor es. manera de orientar a los hijos es escucharlos muy bien en cada etapa de la vida, ¿verdad? De lo que significa ir creciendo sin padre o ir creciendo sin madre, no puntualizando eso, sino cómo vas, cómo te sientes, qué tal, ese fútbol está bien, ¿no? Te pusieron justo en el punto donde tú puedes actuar divinamente. Yo sí sé tus cualidades y tus calidades como deportista, etcétera, sin estar mencionando que Así es. A o B o C. ¿Verdad? Así es, así es, así es. Entonces, eso nos lleva a que el niño, ¿verdad?, va desarrollando también una comprensión frente a los errores de los adultos. Eso y allá tenemos que llegar. Para hablar, cuando tú decías tenemos que reconocer nuestros errores, claro que sí, pero tenemos que comunicar y saber comunicar. Yo creo que Así aquí es. está el arte y es saber comunicar mi error, es decirle, no sé por qué nosotros los humanos a veces vamos creciendo y nos equivocamos. Es como cuando tu hijo, en lugar de comerte el pan con la mantequilla, te comes esa piña que ya estaba pasada y el sabor no era el mismo. Entonces te equivocaste porque el desayuno no era eso. Esos son los errores que vamos cometiendo nosotros también en las diferentes etapas cuando ya somos mayores. Ya nos vas a entender mejor y vamos a tener diálogos muy amplios cuando tú crezcas. Eso a dónde nos debe llevar también a un perdón. Porque quierase o no, Jordi, en el corazón de los hijos hay cierta resentimiento porque Así papá es. se fue o porque mamá se fue. Pero manejando las cosas en esta línea y al comprender tú que hay ciertos errores que te hicieron pensar que no estabas bien en tu hogar y que no podías amar a tus hijos como se debía amar, preferiste dejar el espacio para que recibieran el amor de la forma adecuada. ¿Ves? Entonces, es siempre trabajando el amor de múltiples formas, de múltiples maneras con el diálogo. El niño llega a comprender al papá y
Lo ideal es que siempre sigan siendo papá e hijo, para que más adelante pueda él, con una generosidad y un amor de hijo, poder atender una vejez, poder acompañar una enfermedad del padre. Entonces, fíjense cómo desde los 4 años en que nos vemos sin padre o sin madre, tenemos que formar al adulto que más adelante ocupa un papel importante en la sociedad, y lo más importante es el papel que pueda desempeñar en su familia. Así es, Rosalba. Y bueno, el tiempo ya se nos va, pero no quiero yo dejar de remarcar algo que tú has dicho que me parece muy importante, y es la capacidad de perdonar que nosotros vamos a ir desarrollando en el niño. Y esta capacidad de perdonar no se desarrolla diciéndole al niño que perdone a su padre. No, así no se desarrolla esa capacidad. Esa capacidad de perdonar se va a ir desarrollando, como tú bien has dicho, Rosalba, con el amor que yo le voy dando a mi hijo y con esa capacidad de comprensión que mi hijo va a ir teniendo de la realidad. También de la realidad de su padre, ¿vale? Esto es muy importante, pero esa capacidad de perdonar no se otorga diciendo, hijo, tu papá es un desgraciado, tienes que perdonar. No. ¿Por qué? Porque no va a poder perdonarlo, créeme, o sea, o al menos le va a costar demasiado. Pero si poco a poco yo, a lo largo de sus 5, 10, 15, 20 años, le voy contando la verdad a mi hijo poco a poco, de tal manera que él pueda comprenderla, que pueda procesarla, ¿no? Que pueda entender quizás también el error de su padre, pero que vea que al mismo tiempo él es amado, no solamente por mamá, sino también por papá, de una manera quizás diferente, que deja un poco que desear, pero allí está su padre, no es perfecto, pero allí está o estuvo su padre, ¿no? Y que él fue importante para su padre de una u otra forma, hasta que quizás llegue incluso al conocimiento de que ahora quizás no le interesa a su padre, porque también se pueden dar los casos, ¿vale? Poco a poco, eso es lo que al niño le va a decir, hombre, yo me siento amado, comprendo al otro y por tanto tengo las capacidades de decir, te perdono. Pero si no me siento amado, no comprendo, tengo la frustración y la rebeldía dentro, es que el perdón yo no te lo voy a dar. ¿Por qué? Porque el perdón es una expresión de esa grandeza que llevamos dentro. Y en un niño que no tiene todo lo que hemos dicho, pues no va a tener grandeza para poder perdonar. ¿Vale? Entonces, simplemente, Rosalba, quería resaltar esto que tú acabas de decir, inculcar en nuestros hijos la capacidad de perdonar. Porque solamente si perdonan un error de un padre, como hijos, van a poder hacer llegar mejor padre de lo que quizás su papá o su mamá fueron. Porque a veces somos buenos padres o queremos ser buenos padres, pero somos hijos fatales. Y así no funciona. Y así no funciona. Bien. Entonces, simplemente esto, Rosalba, sé que ya se nos fue el tiempo, pero no quería dejar de remarcar eso que tú habías dicho. Muy bien, Jordi. Yo creo que podemos concluir ya, porque el tiempo ya toca su fin, pero podemos dejar ese mensaje, ¿no? De amor, de comprensión, de abrazar siempre a nuestros hijos cuando no tienen padre o cuando no tienen madre, y siempre formarlos en el amor. Y para que yo pueda formar en el amor, debo también vivirlo y experimentarlo. Luego, todos en todo momento necesitamos la búsqueda, golpear en la puerta donde podemos encontrar una ayuda adecuada para también saber amar como adulto y poder entregar ese amor a los hijos. Así que esto, dejamos ese pensamiento y les agradecemos mucho esta sintonía y esperamos que durante todo el año tengamos esa especial sintonía por parte de ustedes. Gracias, Jordi, por tu colaboración. Dios te bendiga y nos bendiga a todos. Muchas gracias. Gracias, Rosalba. Hasta luego.